Dios nos dio este evangelio eterno en estos últimos días. Y la nueva teología está empecinada en destruir estas grandes verdades. Y estos nuevos teólogos lo que están haciendo es destruir el evangelio que dio Dios en estos últimos días. Un gusto estar aquí y poder compartir con el canal Shine On Media acerca de estos temas muy importantes. Es una serie de temas donde vamos a tratar la crisis del adventismo. Entonces, solo para recordar un poco, ustedes pueden ver en nuestro canal, pueden ver nuestro primer video, que era el primer jesuita adventista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted no miró ese primer tema, es un poco difícil que usted pueda entender este segundo tema. Entonces, les recomiendo que vaya, puede ingresar por aquí y pueda tener el contexto para poder entender este segundo tema. Solo para recordar un poco, en nuestro primer tema hablamos acerca de que a veces las crisis son como un iceberg. Entonces, muchas veces atacamos la punta del iceberg, ¿no? Apuntamos la vestimenta, apuntamos el tema de la música. Y sí, esto en su esfera es muy importante, ¿no? Son situaciones que están pasando hoy en el adventismo. Pero el gran problema teológico no está en la punta del iceberg, sino está ahí abajo, en la parte más grande del iceberg. Y es el gran problema teológico del adventismo, ¿no? Y hablamos acerca de que hay que mantener firmes los 7 pilares de la fe. Estos 7 pilares de la fe los podemos encontrar en el libro Eventos de los Últimos Días y narran los 7 grandes pilares de la fe del adventismo. Y hablamos acerca de algo muy importante también en nuestro primer tema, que cuando falleció en el año 1924, falleció el último de la primera línea de los pioneros, John N. Lombard. Cuando falleció él, comenzaron a introducirse ciertos cambios y ingresó un personaje que ese fue lo que hablamos en el primer tema, el Leroy Fromm, que yo mostré algunas evidencias del por qué él era un jesuita infiltrado en el adventismo. Revisé algunos comentarios en nuestro primer tema acerca de esto que compartí con ustedes y muchos dicen, no, es que están buscando jesuitas hasta abajo de las piedras y que no, que esto, que el otro. Para algunos fue muy fuerte y muy determinante esto que compartí con ustedes. Pero los jesuitas, si ustedes estudian la historia del surgimiento de esta sociedad de la Compañía de Jesús, su propósito siempre fue destruir a los protestantes. Cuando Lutero se levantó para combatir el papismo o el romanismo con sola la escritura, entonces se levantó la contrarreforma con San Ignacio de Loyola. Y el propósito de esta compañía siempre fue destruir a aquellos que protestan. Y el único movimiento, más adelante lo vamos a ver, que se levantó para protestar en contra del error y levantar la verdad en estos últimos días fue el adventismo. Y entonces, si analógicamente la iglesia adventista funciona como la iglesia protestante en los últimos días que anunciará la verdad para el mundo, entonces es inevitable que tendremos ataques e infiltraciones jesuitas dentro de nuestra iglesia. Esto a muchos no les gusta, a muchos les duele, a muchos dicen que esto es fanatismo, pero es indudable que en las escuelas de teología, es indudable de que en muchos libros, uno de ellos voy a mostrar hoy, hay mano jesuita metida ahí. Y eso hablamos en nuestro primer tema. Y hablamos de algunos cambios que se generaron en la primera crisis de 1931. La primera era la naturaleza de Cristo, que fue cambiada, y también se cambió el tema de la purificación del santuario. Entonces, ya la obra no está en proceso en el lugar santísimo, sino que la obra ya fue terminada en la cruz. Esto dicen la nueva teología. Pero realmente la obra de la purificación del santuario está en proceso aún, no ha terminado. Y también otro cambio es el don profético. Entonces hoy da temor decir en el púlpito de nuestras iglesias adventistas, da temor decir es el espíritu de profecía o Ellen White dice, entonces ya hay temor, no hay que usarla mucho, menos en público, no hay que utilizarla, ¿no?
pero la postura hoy es hasta que ella no es profeta, sino que ella es una consejera. Eso es lo que muchos dicen, ¿no? Entonces, ha habido ciertos cambios en cuanto a esto, y uno de ellos que también vi muchos comentarios es acerca del tema de la deidad o el tema de la Trinidad, que fue cambiada en este tiempo. Mi propósito no es con estos temas explicar estos cambios doctrinales. Esto sería otra serie de temas que duraría mucho tiempo, pero el tema de la deidad o la Trinidad es un tema sumamente delicado. Es un tema donde debemos tener mucho equilibrio. Debemos tener una postura la más prudente posible. Pero lo más importante siempre es exaltar el poder del Evangelio. El poder transformador, el amor de Cristo que llega a nuestros corazones, esa es la esencia que no tiene que ser cambiada. El tema de la justificación por la fe es el tema más atacado en esta crisis del año 1931. Entonces, muy bien, ya saben, para estudiar estos temas que muchos ondan o preguntan, no, pero ¿qué habla acerca de los cambios? ¿Qué habla acerca de esto? La serie no trata acerca de los temas doctrinales, porque si no demoraría mucho. La esencia de la serie es la historia. Esa es la esencia de lo que vamos a estudiar. Entonces, muy bien, entonces para entrar en este nuevo tema, vamos a orar, ahí donde nos encontramos, para que tengamos la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú has dejado la historia, y la historia nos recuerda los errores que ocurrieron y nos permite no repetirlos. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine a cada persona que está escuchando este tema, Señor. Que el poder de Dios sea siempre la esencia, el poder, la gloria, y todo sea exaltado, siempre sea a tu Hijo, a Jesucristo. Y que el Evangelio y la verdadera esencia de la fe sea siempre guardada por ti, protegida, y que proclamemos este mensaje glorioso al mundo. Acompáñanos, todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, ustedes saben que hubo un gran error y una gran ganga. ¿Será que hemos vendido nuestra verdad a bajo precio, teniendo un gran valor? ¿Será que hemos vendido esta verdad tan gloriosa a un precio tan bajo y teniendo un precio tan alto? Entonces, hoy vamos a ver una historia magnífica. Vamos a ver personajes. Sé que muchos han escuchado esta crisis del adventismo. Yo le llamo, es titulado Vendiendo la Fe, el infarto de 1955. Entonces, vamos a ver lo grandioso que fue esta época para el adventismo. Me refiero grandioso porque vamos a ver cómo Dios levantó sus siervos, y también vamos a ver cómo hay algunos que se levantaron para vender esta fe. Quiero mostrarles una analogía. En Efesios capítulo 4, del 15 al 16, no lo voy a leer, compara la iglesia, la compara con el cuerpo humano. Entonces, Pablo nos narra que cada miembro del cuerpo humano es importante. Entonces, si la iglesia es un cuerpo, ¿los cuerpos se enferman o no se enferman? ¿Los cuerpos entran en crisis o no entran en crisis? Ya hace unos días estuve enfermo. Entonces, todos los cuerpos entran en crisis. Estamos en un mundo repleto de virus, parásitos, bacterias, etc. Entonces, todos los cuerpos entran en crisis. Eso, entendiéndolo, como Pablo nos narra, podemos decir entonces que la iglesia, que es el cuerpo o la iglesia que representa ese cuerpo que funciona para llevar el evangelio, que es el cuerpo de Cristo, entonces puede ser que también se enferme. Entonces yo quiero presentarles lo siguiente. Las crisis del adventismo las quiero comparar con una enfermedad coronaria, una enfermedad del corazón. Entonces, podemos decir que el preinfarto es la crisis de 1915 a 1931, que es la crisis del Roy Fromm. Ese fue nuestro primer video. Repito, puede entrar a visitar a nuestro canal y ahí puede ver nuestro primer video. Y la segunda crisis que vamos a estudiar en este momento, en este segundo video, es el infarto del adventismo, que ocurre el año 1955 al año 1963, que es la crisis de Walter Martin.
Nuestro tercer tema, que lo vamos a estudiar también, es el estado de coma. Porque de un preinfarto podemos sobrevivir, ¿no? Y el médico nos va a decir, bueno, tiene que cambiar su alimentación, tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro. De un infarto puede ser que también superemos ciertas cosas, pero quedan lesiones o podemos quedar en estado de coma. Entonces, la tercera crisis es un estado de coma y es la crisis de 1980 al año 2000 y es la crisis de Desmond Fork. Y la última crisis que vamos a estudiar, que yo le llamo casi muerto, es decir, está conectado a una máquina, es la crisis del año 2010 al año 2015. Esta crisis yo le titulo el golpe final para destruir la identidad del adventismo. Disculpen que lo compare así, con esto, de esta manera analógica, pero yo soy profesional en el área de salud y bueno, mi mente mira salud por todo lado. Entonces lo comparé de esa forma para ver en el estado que nos encontramos hoy. Ahora, el estado final, en esa crisis, en ese estado final, es lo que él narra en el libro Apocalipsis, capítulo 3, es el estado laodicense, ¿no? Ese estado de adorecimiento, ese estado de estar conectado literalmente a una máquina casi muerto. Pero va a haber algo que va a despertar pronto a la iglesia de Dios. Entonces, muy bien, vamos a comenzar. En aquel momento, cuando ocurrió esta crisis en el año 1955, había un hombre que se llamaba Walter Martin. Ahora, yo quiero aclarar esto. Walter Martin era director de un periódico y en este periódico o en este título, en este libro que él escribió, era The Rise of the Cult, el surgimiento de las sectas. Y él estaba investigando las sectas de diferentes partes. Y él llegó a la conclusión, bueno, solo hay 3 sectas en el mundo, en esa época, ¿no? Uno de ellos eran los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas. Y bueno, yo me imagino que él mandó sus cartas a las respectivas sectas de aquel momento para poder escribir este libro, ¿no? Que estaba a punto de salir. Y según lo que investigué, no tuvo respuesta de los testigos de Jehová y tampoco de los mormones. Pero sí tuvo respuesta de la iglesia adventista. Entonces, al él recibir la respuesta acerca de eso, empezó a entrar en una revista que se llamaba Eternity, o revista La Eternidad, en español. Y yo quiero leer para ustedes qué es la definición de secta según el diccionario encíclico de Grigel. Dice lo siguiente: conjunto de seguidores de una doctrina o religión convencionalmente considerada errónea. Eso es una secta. Entonces, yo quiero que entendamos en la mente de Walter Martin qué éramos nosotros para él. Nosotros éramos una secta errónea, éramos un conjunto de creencias falso. Imagínense, yo quiero que empecemos viendo la mente de Walter Martin, porque eso es lo que él transmitía. Él nos miraba como personas erróneas. Eso es lo que él tenía en su mente. Entonces, en esta revista, Eternity, él pidió poder investigar un poco más acerca de los adventistas y entrar en una mayor profundidad. Para lograr eso, se le había permitido tener acceso a fuentes históricas contemporáneas de la iglesia adventista. Eso requirió una simple cooperación. Entonces, ahí nació lo que fue una junta de pastores adventistas que colaboraron con Walter Martin y Berghaus. Entonces, para que tenga un poco ahí de idea de los personajes que estamos hablando, uno era Walter Martin, otro era Berghaus, y había un grupo de adventistas que estaban colaborando para poder llevar a cabo esta investigación que se estaba haciendo. Ahora, yo quiero hacer algo equilibrado. Walter Martin y Berghaus y los que estaban involucrados en esta investigación, ellos no eran personas malas. Yo quiero aclarar eso. He leído bastantes libros, bastantes materiales, no considero saberlo todo. Ellos simplemente, es como que, supongamos que tengo un restaurante de alta cocina y llegan personas a degustar mi comida. Y la persona que la prueba puede ser que le guste o no le guste. Ahora no significa que la persona sea mala, es que ese es su gusto. Entonces, de la misma manera, Walter Martin y estos personajes, ellos están investigando el adventismo. Ahora, si ellos decían, no me gusta,
y ustedes son una secta y se quedarán así para siempre, listo, estaba bien, pues era la opinión de unos simples hombres evangélicos. Entonces, no pasaba nada. El punto aquí es que les dimos en historia mucho, los sobrevaloramos. Las opiniones de ellos los hicimos muy grandes, las idolatramos. Nos gustó escuchar que no fueran cosas malas, sino cosas buenas que venían de estas personas. Y ahí es donde la historia de esta crisis del adventismo se torna dura con lo que viene y con lo que voy a narrar. Además, difícilmente podríamos imaginar a Pablo rehusando negar la fe, ¿no? Me dicen a Pablo que lleguen y le pregunten, Pablo, dinos, ¿tú qué crees? Que Pablo diga, no quiero compartir el evangelio que Dios me ha enseñado. Entonces tampoco quiero ponerme en la otra postura del grupo de pastores adventistas que yo he dicho, ¿cómo es posible que se han asociado con los evangélicos y no han compartido lo que creemos? Tampoco me quiero poner en esa postura. Me parece bien que puedan compartir los puntos de la fe, pero no negociarlos. Entonces ahí donde esos puntos los quiero dejar totalmente claros. Entonces el primer punto es que quiero aclarar, no me parece mal lo que hizo Walter Martin y Berghaus, tampoco me parece mal lo que hizo los pastores adventistas. ¿Dónde está mal el punto de la historia? Es la negociación. Y perdón que lo ponga en términos de marketing y lo ponga en términos de mercadeo, pero literalmente se ha negociado la fe adventista en esta crisis. Y es lo que voy a narrar a continuación. Muy bien, ¿quiénes eran la delegación adventista? En eso estaba el erudito y autor del libro El Consolador, el pastor L.E. Fromm, el pastor Reed estaba en esa delegación, secretario de la Asociación General, el pastor T.E. Unggert, presidente de la Asociación del Este de Pensilvania, eran la delegación adventista. En esa misma noche, cuando se recibió la carta de Walter Martin para poderse reunir con la delegación adventista, el pastor Leroy Fromm decidió redactar 20 hojas acerca de lo que nosotros creíamos. Se cree que esa redacción de 20 hojas llegó a ser este libro que tengo aquí presente. Fue el comienzo de ese libro. Ahora, más adelante vamos a hablar un poco más de este libro y ahí en esa misma noche redactó esas 20 páginas que eran como formularios de lo que nosotros creíamos para Walter Martin. Cuando llegó el día de la reunión y se le presentó a Walter Martin estas 20 hojas, él dijo, ¡wow! ¡Magnífico! Ustedes no son secta. Ahora sí me gustó. Si ustedes creen como estas 20 hojas, como repito, es un contenido de esto de aquí. Si ustedes creen como estas 20 hojas, entonces ustedes no son secta, para nada. Entonces vemos lo que pasó. Cuando los dos grupos se reunieron, al día siguiente los adventistas se sintieron satisfechos al escuchar lo que Walter Martin dijo de ellos. Y en ese momento Walter Martin dijo las siguientes palabras: ustedes no son secta, ustedes son cristianos. Ahora, para muchos de ustedes, esto hoy no significa nada, ¿no? Porque hemos nacido en otra época. Y bueno, yo soy un adventista relativamente joven, aunque yo soy adventista del vientre de mi madre, pero no soy de la época pasada tampoco. Pertenezco casi ingresé a la tercera crisis del adventismo, como lo que narré al principio. Entonces, imagínense, no presencié estas crisis, más la que estoy narrando ahora. Entonces, pero yo quiero que, amigo, que tú que me escuchas a través de Channel Media, yo quiero que tú comprendas algo. Hoy para ti es normal decir que tú perteneces a la iglesia adventista del séptimo día. Pero en esta época que yo estoy narrando esto, los adventistas no se podían llamar iglesia, porque eran considerados secta. Y que tú te digan que tú eres un sectario, creo que no te gustaría mucho que te digan sectario. Y en esa época así trataban a muchos de los adventistas, como sectarios. Con esos ojos los miraban. Entonces, que de en adelante exista la manera en que ya no los llamaran sectarios, sino cristianos o iglesia. Imagínense el gozo que había en el corazón de algunos.
pero a costas de que nosotros llegamos a tener el nombre iglesia, a costa de que llegamos a tener todo esto. Entonces, a comienzos del mes de agosto, el señor Leroy Fromm sugirió agregar una persona más a lo que sería ampliar la delegación adventista o el grupo de pastores. Y entonces, en ese momento, entró en acción R.A. Anderson. ¿Por qué es importante que mencione este personaje? Él, en este libro, con algunas investigaciones que yo hice, él fue el que metió un poco más de mano el tema de la naturaleza de Cristo en este libro. Entonces, Donald Grey Barnhouse, el editor de la revista Eternity, invitó a su casa a toda la delegación adventista de ese momento. Y dijo lo siguiente: pero había una dificultad con la denuncia de las enseñanzas no ortodoxas que tenía la iglesia. Entonces, él los sentó a todos en la mesa y le dijo: muy bien, yo no quiero que ustedes sean secta. Con lo que leí, con esas 20 hojas, no me parece así. Pero aún tienen enseñanzas no ortodoxas. ¿Qué son no ortodoxas? O sea, no populares. ¿Qué se podía hacer y qué se debe hacer con esas enseñanzas? Decía Barnhouse. Entonces, escuche muy bien lo que les voy a narrar, es impresionante. Se estaba acusando a la iglesia de enseñar arrianismo. ¿Qué es arrianismo? En el libro de Daniel, capítulo 7, se narra que el cuerno pequeño surgió y entonces habían 3 reinos. No sé si se recuerdan acerca de eso, ¿no? Habían 3 reinos. Esos 3 reinos eran los que estaban más cercanos al Imperio Romano, históricamente. Y estos 3 reinos no compartían la postura papista, no la compartían para nada, esa postura papista. Entonces, había un hombre que se llamaba Arrio. Arrio tiene una postura muy diferente a lo que enseñaba la Iglesia Católica. Arrio enseñaba de que Jesús era engendrado, no creado, sino engendrado. Y entonces se acusa a la iglesia, Barnhouse acusaba a la iglesia de enseñanzas arrianas. Ahora, ¿cómo se fundamenta esta acusación de Barnhouse? Hay un libro, lo pueden encontrar en una página que se llama libros1888.com. Pueden ingresar ahí. En esos libros hay un libro que se llama Cristo y su justicia, escrito por Waggoner. Si no me equivoco, creo que es el 4º capítulo o el 5º que trata de que se llama Jesús no creado, escrito por Waggoner. Y parece que Waggoner da la impresión de que está planteando el arrianismo. Parece, ¿no? Y desde 1888, de hecho quiero hacer un paréntesis aquí, en este mismo canal vamos a subir próximamente una serie acerca de lo que pasó históricamente en el año 1888, así que no se lo pierdan. Pero bueno, continuemos. Quiere decir que entonces acusaban a la iglesia de arrianismo. Ahora, yo no voy a decir si está bien o está mal, simplemente estoy narrando lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Que los acusaban de arrianismo. De la misma manera, se les acusaba acerca del tema de la naturaleza de Cristo. No era posible, decía Barnhouse. ¿Cómo es posible que hoy una iglesia en pleno 1950 siga enseñando de que Jesús no tenía la naturaleza de Adán, sino que vino como hombre? No es posible eso. Entonces, mis amigos, para mí lo más, tal vez a lo personal, lo que a mí me toca más, este fue el daño más duro que le hicieron a la iglesia adventista. La naturaleza de Cristo es un tema glorioso. Un día podremos compartir acerca de ese tema. Yo solo quiero ir contigo a un versículo. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 4. Quiero que me acompañes a Gálatas, capítulo 4. Dice lo siguiente, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, había un tiempo establecido para lo que vamos a leer, Dios envió a su Hijo. En el libro El deseado de toda la gente dice que había un reloj en el cielo y que ese reloj estaba listo. Y justo en el tiempo correcto, cuando se cumplieron los 4000 años, en ese tiempo correcto Dios envió a su Hijo. Pero ahora, ¿cómo es que llegó el Hijo de Dios? Es nacido de una mujer y nacido bajo ley. Ahora, ¿cuál es esa ley? Esa ley es la ley
de la pecaminosidad, esa ley que está en nuestros miembros, esa carga genética de 4000 años, desde la salida de Adán del Edén hasta que Jesús nació de María, esa carga genética estaba en su sangre. Es decir, Jesús venía con la tendencia pecaminosa y quiere decir que tenemos un Salvador que se compadece de nuestras necesidades, tal como lo narra Hebreos capítulo 4, versículo 15, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces ahora sí tenemos un Salvador que fue tentado en todos los puntos. Ahora, ¿qué es todo? Jesús fue tentado con la pornografía. Fue tentado con la masturbación. Entonces ahí ya, donde algunos ya lo ponen ya medio, ¿cómo es eso posible? No creo que Jesús haya tentado con... Mario, por favor, no existía la pornografía en tiempos de Jesús. Déjame decirte que sí. Y déjame explicarte cómo. Jesús vivía en el barrio más glamuroso de Nazaret, el más alto de la sociedad, o vivía en el barrio más humilde y popular de Nazaret. Él vivía en el barrio más humilde y popular de Nazaret. Y según algunos historiadores, se cree que en las paredes de las calles de Nazaret habían dibujos alucinados a la pornografía. Y el niño o el adolescente Jesús pasó muchas veces por aquellas calles de Nazaret y fue tentado a ver aquellas imágenes, pero él venció bajo el poder de Dios. Entonces, amigo, si tú estás hundido en la pornografía, si tú estás hundido en alguna adicción como el alcoholismo, y usted dice, pero Jesús nunca tomó alcohol, ¿cómo Jesús me puede entender a mí? Pero en la cruz, ¿acaso no le ofrecieron vinagre? Algo que estimulaba su cuerpo, igual como estimula el alcohol, el café y otras bebidas como el té, y que todo aquello que genera adicción. Pero Él, ¿qué dijo en la cruz? No. Entonces Jesús es nuestro ejemplo, es nuestra victoria en cada punto. Y así podríamos estudiar esto tan glorioso, porque cuando se cumplió el tiempo, realmente no solo fue la muerte y la crucifixión de Jesús lo poderoso del Evangelio, lo poderoso también del Evangelio es la vida de Jesús, que en cada punto de su vida, en ese corto tiempo que Él vivió, tuvo victoria sobre el pecado. Entonces, para mí, estas acusaciones que hacía Berghaus acerca de lo que la iglesia tenía como enseñanzas no ortodoxas estaban puestas sobre la mente. La primera fue el arrianismo, la segunda fue la naturaleza de Cristo, la tercera fue la teoría de la expiación. Berghaus decía que el cuento de 1844 simplemente era una excusa para justificar un chasco y una desgracia del adventismo. Eso decía Berghaus. Imagínense. Dice que eso Walter Martin lo publicó más adelante y dijo, eso fue una invención del adventismo, 1844. Entonces, ellos no creían que eso empezó, el juicio empezó en 1844 y que aún estamos en ese proceso de la obra purificadora en el lugar santísimo. De paso, mi amigo querido que está viendo Shine On Media, escuche muy bien, hoy los nuevos sermones de la Nueva Teología, y perdón, lo voy a decir así de frente, uno de ellos es el hijo del pastor Alejandro Bullón, Rubén Bullón. Él comparte la nueva teología. Muchos de estos nuevos predicadores narran todo hasta la cruz. Y no crea, amigo, que yo no creo en la cruz. Cuando miren la serie de 1888, ustedes van a ver qué glorioso es predicar la cruz de Cristo. Pero el evangelio adventista no queda en la cruz, va más allá. Y eso es lo glorioso de este evangelio tan poderoso, del evangelio que Dios nos dio, este evangelio eterno en estos últimos días. Y la nueva teología está empecinada en destruir estas grandes verdades, en destruirlas una a una. Y estos nuevos teólogos, estos nuevos predicadores como Alejandro Bullón, Rubén Bullón, Arnaldo Cruz y etcétera, ellos lo que están haciendo es destruir el evangelio que dio Dios en estos últimos días. Es algo realmente fuerte lo que estoy diciendo. Y bueno, tal vez algunos no han
a compartir conmigo, tal vez hasta Chan ya no me va a volver a invitar, pero es importante poder ver esto, ¿no? Y también una de las acusaciones que se daba, que se pusieron en la mesa de Berghaus, era el galacianismo. ¿Qué es el galacianismo? El galacianismo es la salvación basada en la ley. Berghaus creía que por nuestra obediencia a los mandamientos de Dios nosotros nos salvábamos. Esa era la perspectiva que él tenía. Porque claro, una vez que tú sacas la naturaleza de Cristo, una vez que tú sacas el día de la expiación, lo único que queda es que los mandamientos son gravosos. Entonces ahí anulamos el sábado. Mi amigo, yo quiero pronto sacar un tema acerca de cómo la iglesia adventista pronto dejará de guardar el sábado. Y es interesante poder entender esto porque ya se empezó con el tema que no guardaremos el sábado en el cielo. Entonces, el proceso para que el adventismo a nivel mundial acepte el evangelio ecuménico es derribar cada uno de esos pilares. Y pronto lo estamos haciendo. Quedan muy pocos. Y lo último que puso Berghaus en la mesa, disculpe, en este momento me explayé un poco, pero creo que es importante hablar acerca de esto. Y la última gran acusación fue el don profético. Él decía que los escritos de Ellen White, así lo dijo Walter Martin, eran basura. Ese era el amigo que nos queríamos ganar. Ese era el amigo que queríamos conquistar. Imagínense, ¿no? Y por último, cuando él dijo, cuando ustedes cambien estas cosas, el arrianismo, la naturaleza de Cristo, el día de la expiación y el don profético, cada uno de ellos, cuando cada uno de estos puntos sean derribados, dijo Berghaus, entonces ahí ustedes dejarán de ser secta y serán iglesia. Entonces, mis amigos queridos, ¿qué podría ser una denominación para mantener su integridad doctrinal sin un resumen de lo que ellos creían y cómo debía ser aceptado si no tenían cómo decir en esto creemos? Entonces Berghaus dijo, ustedes necesitan dos cosas. Uno, deshacerse de todo lo que les mencioné, de las enseñanzas no ortodoxas. Y dos, necesito un manual que diga públicamente lo que ustedes creen para que dejen de ser secta. Y aquí nació Pregunta sobre Respuesta. Este libro es donde se estudia mayormente en las escuelas de teología. Es interesante poder leer este libro porque es algo confuso. No llega a declaraciones concretas. No parece un libro protestante, que los protestantes siempre nos caracterizamos por ser directos. Si hoy Lutero estaría aquí, Lutero mandaría este libro a la hoguera. Lutero, no sé, diría que este libro está lleno de papismo, diría Lutero. Entonces, la característica de todos los protestantes siempre fue que fuimos, o somos, yo me considero un protestante, yo sé que tú también, amigo, todo protestante siempre fue directo, tajante, pero al leer este libro parece que tiene ideas confusas. Quiere agradar a un grupo y quiere agradar a otro grupo. Y voy a leer un poco más adelante acerca de algunas declaraciones de este libro. Así que nació este libro para dejar de ser secta y ser iglesia. Entonces, si alguno tiene este libro en casa, sería bueno que lo lea. Yo no soy de ese pensamiento. Debería usted leerlo, examinarlo, compararlo con las Sagradas Escrituras, con el Espíritu y Profecía, y de esa forma verlo por usted mismo, ¿no? Muy bien, quiero leer para ustedes algunas cosas importantes acerca de este libro. ¿Quiénes escribieron este libro? Ahora, esto de quiénes escribieron este libro me costó trabajo ver quién nos escribió. Quiero agradecer a algunos amigos que me pasaron en Estados Unidos, me pasaron esta información. Casi demoré una semana investigando quiénes fueron, porque algo también que por eso les digo que me parece del papismo, este libro, no tengo otra palabra que decirlo, es que no tiene autor. Si usted revisa, amigo, mire, edición ilimitada, usted viene acá, dice, por ejemplo, voy a leer acá un extracto, dice, la publicación original de este volumen histórico surge como resultado de las reuniones entre el doctor Donald Ray Berghaus y el doctor Walter Martin, dos más influyentes pensadores del mundo protestante. Imagínense, los llama protestantes estos hombres.
Esos hombres nunca fueron protestantes. La reunión entre estos dos prominentes evangélicos, los líderes de la iglesia adventista, eruditos como Leroy Fromm en la lista número 1, el pastor Reed, R.A. Anderson y Unger, el doctor Martin, presenta una lista de 40 preguntas para que los adventistas respondan. Y entonces no aparece aquí quién es el escritor de este libro. Entonces, investigando un poco acerca de esto, yo quiero narrarles un poco quiénes fueron los que escribieron algunos capítulos y quiénes escribieron otros capítulos acerca de esto. Ahora, lo que voy a narrar ahorita, esta fuente la saqué de un libro que se llama Walter Martin y el Adventismo. Lo saqué, está en inglés, lamentablemente. Lo están traduciendo al español. Creo que en 1888 el libro también está en español, así que lo pueden buscar ahí. Pero de quienes escribieron cada capítulo, esto fue una fuente que me pasaron a mí. Por ejemplo, se cree de que, por ejemplo, el capítulo que habla acerca de la naturaleza de Cristo lo escribió R.E. Anderson. Es bien confuso. Se cree, por ejemplo, que el pastor Reed escribió acerca de el día de la expiación. Entonces, es increíble, ¿no? Por ejemplo, lo escribió el pastor Olsen, estuvo parte de este libro. W. Holmes escribió este libro. Dickinson, Rudinson, R. Biesch, Torrey, Nichols y el pastor R. Anderson, Leroy Fromm y el pastor Reed fueron los que redactaron el libro Preguntas sobre Doctrinas. En el año 1955, los dirigentes habían asegurado a los evangélicos que las doctrinas no ortodoxas estaban en proceso de cambio en 1955. Para el año 1957 se publicó el libro Preguntas sobre Doctrina. Oficialmente cambiamos la manera de pensar. Realmente qué preocupante, qué triste. Dice, el doctor Berghaus aceptó finalmente el desafío de la edición de la revista Eternity. En el año 1956, cuando se publicó el libro y que fue público, él decidió por primera vez hablar de una secta en su revista Eternity. Y él dijo lo siguiente, en pregunta, ¿son los adventistas cristianos? Este artículo que publicó en su revista le generó la pérdida temporal de una cuarta parte de los suscriptores de su revista. Imagínense, es como que hoy existe un canal con millones de seguidores, un canal de YouTube, y esta persona tiene una tendencia, una línea por la cual predica, y de repente cambia su línea. Entonces todos dejamos de suscribirnos en ese canal, ya no queremos ver más videos. Eso le pasó al doctor Berghaus. ¿Por qué? Porque los adventistas éramos aborrecibles para las demás denominaciones cristianas. Entonces imagínense lo contundente que fue esto. Pero Berghaus dijo en su artículo, dijo lo siguiente, durante las primeras reuniones vemos como nuestros nuevos hermanos adventistas rechazaron esas enseñanzas no ortodoxas del pasado y ahora han entrado al nuevo mundo evangélico. Qué tremendo lo que estaba diciendo este hombre, ¿no? Quiero leer para ustedes. Ese mismo procedimiento, decía Berghaus, se repitió con respecto a la naturaleza de Cristo, respondiendo que la mayoría en la denominación adventista siempre habían sostenido que la naturaleza humana de Cristo era santa, perfecta y sin pecado. A pesar de que ciertos escritores adventistas hubieran logrado ocasionalmente imprimir puntos de vista completamente contrarios y repugnantes a los de la iglesia adventista en general. Además, los dirigentes adventistas, explicaba el señor Martin, que lamentablemente en su feligresía hubieran algunos que pertenecían a una franja fanática y extremista, lo mismo que sucede en cualquier otra denominación conservadora. Aún como decía Walter Martin, decía Berghaus, existen dentro del adventismo, decía en su artículo, existen gente fanática y conservadora que sigue manteniendo posturas no ortodoxas, pero la mayoría, amigos, decía Berghaus, la mayoría ya cree diferente, no se preocupen, eso decía Berghaus. Entonces, mi amigo, si hay un momento de la historia
donde nacieron los conservadores y los liberales fue en este momento de la historia. Aquí nacieron los conservadores y los liberales. Entonces, tú me dirás, ¿y este canal qué es, conservador o liberal? Tal vez tú te preguntarás eso, ¿no? Pero realmente yo quiero narrar en este momento de la historia, cuál es la postura correcta que había que tomar. Y pronto voy a hablar acerca de esto. Voy a leer una cita más escrita por Berghaus. Dice lo siguiente: en mi opinión, decía Berghaus, son invenciones humanas acerca de 1844, dice. Fue riguroso en su evaluación de la doctrina del juicio investigador y la doctrina del ministerio de Cristo en el lugar santísimo. En mi opinión, decía, son invenciones humanas, decía Berghaus, para tapar el asunto del chasco. También debemos reconocer que algunos adventistas ignorantes tomaron esa idea y la llevaron hasta extremos literalmente increíbles, decía Berghaus. ¡Qué impresionante! El señor Martin y yo escuchamos a líderes adventistas afirmar rotundamente que repudian los extremos de 1844. Imagínense, ¿a quiénes fueron los que invitaron a ellos? A Leroy Fromm, al pastor Reed, a Anderson. Ellos le dijeron que 1844 es un extremo. Fueron muy positivos en su aclaración. Es más, estos líderes no aceptaron la enseñanza de los pioneros que declaran que la obra y la expresión de Cristo no termina en la cruz, sino que continúa en el segundo ministerio iniciado en el año 1844. También repudian totalmente esa idea. Entonces, imagínense, Leroy Fromm odiaba 1844. Este no era un adventista. Este era un infiltrado sin duda alguna. Aquel que no ama esa verdad. Y amigo, cómo me encantaría que estudiemos la obra purificadora del santuario. Porque si entendiéramos la obra purificadora del santuario y que hoy estamos en juicio, nuestras vidas estarían en cuenta y tendríamos un justificador, tendríamos un medio, tendríamos un consolador, tendríamos el camino correcto para esa obra transformadora del carácter y entenderíamos en el tiempo glorioso que estamos viviendo hoy. Pero si dejamos al lado 1844, no somos adventistas. Hay una serie de libros, tanto en Apia, en Interamérica, yo soy de Interamérica, tanto como en Sudamérica, en las casas publicadoras del Nuevo Tiempo, que se burlan de 1844. Yo puedo citar hasta 4 o 5 libros que se burlan totalmente de eso. Hay hombres terriblemente que escriben acerca de esto y uno de ellos es George Nike. Es lamentable la postura de George Nike, cómo él repudia 1844 y entre otras grandes verdades del adventismo. Y es impresionante cómo esto está avanzando. Ahora, se logró el cambio, lamentablemente. Se creó este libro, se generaron los cambios y hoy lo que tenemos del adventismo es un adventismo infartado, lo que estamos narrando hoy. Un adventismo infartado, literalmente. Muchos de los sermones que terminan en la cruz, muchos de temas como no estudien las profecías, ¿para qué van a estudiar eso? Se van a confundir, no estudien eso. Muchas de esas frases populares que se dan en diferentes iglesias, puede ser que en tu iglesia te estén diciendo esto, o al grupo de jóvenes que me está viendo ahorita. Yo pertenecí muchas veces al grupo de jóvenes que estudiamos las profecías a escondidas en la iglesia adventista, imagínense, porque nos decían que nos íbamos a volver locos si estudiamos las profecías. Muchas de esas personas que hacen eso son inocentes. Es porque han escuchado de una y otra persona de que eso no se debe de estudiar. ¿Por qué? Porque nos han vendido la fe. Hemos dejado de hacer secta para llegar a ser cristianos. Entonces, ahora yo quiero ir terminando con lo siguiente. En el tiempo del fin, nosotros seguiremos siendo una secta y no una denominación cristiana. En el conflicto de los siglos hay un capítulo fascinante que se llama Nuestra única salvaguardia. Y dice que la secta aborrecible será perseguida. Entonces, en el tiempo de fin lo que será perseguido será una secta. Dios levantó a la iglesia adventista como una secta. Y tal vez muchos dirán, no, pero este hermano no quiere hacer evangelismo con esas palabras.
Con esas palabras no quiere traer a otros a la verdad. Nadie se convertiría con ese mensaje. Mire, si yo les contara, amigos, yo hago evangelismo aquí en Bolivia a iglesias evangélicas. Y yo les presento las grandes verdades distintivas de los adventistas. Les presento 1844, les presento el juicio investigador, les presento el estado de los muertos, el santuario, les presento cada una de esas verdades distintivas. Y todos aceptan esas verdades contundentes de la palabra de Dios. Esto son argumentos tan poderosos que ningún pastor, ningún cura puede resistir. Pero si nosotros vendemos o rebajamos nuestra fe para acercarnos a ellos, más bien nosotros estamos logrando el efecto contrario. Estamos logrando el efecto contrario. Yo quiero terminar narrando lo que pasó en esta historia. Esta historia no quedó así. Dios siempre tiene fieles en su iglesia. En toda época de la historia, Dios siempre tuvo fieles. Y uno de esos hombres fieles fue M.L. Andreasen. M.L. Andreasen escribió un libro glorioso. Ese libro se llama El Santuario y el Servicio. Este libro tiene un capítulo final, se llama La Última Generación. Ese capítulo, cuando yo lo leí, mi corazón vibró, mi corazón ardió cuando leí ese capítulo de la última generación. M.L. Andreasen se levantó contra Walter Martin, se levantó contra el pastor L. Roy Fromm, contra todos ellos. Y él escribió un artículo, y en ese artículo él dijo de que no es posible, dijo, que nos estén vendiendo la fe, dijo M.L. Andreasen. Entonces, él fue citado a la Asociación General y M.L. Andreasen, por su declaración, él dijo de que si no lo grababan, él no iba a ir. La respuesta fue, y dijeron, no le grabaremos. Entonces él fue invitado una vez más, él dijo, si no me graban, no voy. Y le dijeron, no le grabaremos. Entonces él no aceptó reunirse con la Asociación General y sus credenciales fueron retiradas de M.L. Andreasen. En el año 1957, inmediatamente, en la segunda revista publicada en el año 1957, se constriñó a levantar la voz de alarma. Comenzó una carta personal dirigida a un componente de la Asociación General en Washington, D.C., y el pastor Andreasen decidió no ir. M.L. Andreasen escribió a la Asociación General, le escribió lo siguiente: permíteme asegurarte que tengo buena salud, le dijo a la Asociación General. No estoy loco, porque le llamaron de loco. No estoy loco, y tampoco senil, ni tampoco muerto, como muchos me han dicho que estaba muerto. ¿Y qué hay acerca de la doctrina? Él dijo, no me retracto. Este hombre era un Lutero en su época. Él se opuso a la naturaleza de Cristo, esa nueva tendencia que muestra que Él vino como Adán. Él se opuso a que el Evangelio terminaba en la cruz. Él se opuso a lo que el santuario y la obra purificadora ya no hay que enseñarla. Por eso escribió su libro, El Santuario y sus Servicios. Muy bueno, de M.L. Andreasen. Y M.L. Andreasen falleció. Cuando él falleció, le devolvieron sus credenciales. Le devolvieron sus credenciales. Es impresionante el remordimiento que había en el corazón. Entonces, mis amigos, esto fue la historia que pasó en el año 1955, en el año 1963. Yo no soy historiador ni nada por el estilo, pero lamentablemente muchos de estos materiales o de esta narrativa solo se encuentran en inglés. Hay unos hermanos que ya han fallecido, pero que admiro mucho, los hermanos Standish. Ellos hablan acerca de esto. Lamentablemente muchos de sus materiales están en inglés. Entonces, para aquellas nuevas generaciones que vienen, yo quiero narrar este episodio de la historia del adventismo. Todos debían saberlo. Hoy lo que nos queda del adventismo son esos grandes cambios que hicieron, ese cambio doctrinal. Si tú algún momento te has preguntado, joven, si tú te has preguntado, hermano que me escuchas, te has preguntado, ¿cómo venzo el pecado? ¿Por qué yo tengo esta vida tan débil,
tan propensa, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo? ¿Por qué mi vida está así? Entonces, déjame decirte que es porque le han quitado ingredientes al Evangelio. Y tú necesitas esos ingredientes para el Evangelio. Ahora, es interesante que las Sagradas Escrituras narran en Números capítulo 25 una crisis en la historia de Israel. Esta crisis han vendido la fe. En Números capítulo 25 se ve la apostasía a orillas del río Jordán. Y vemos cómo se permitió que entraran las mujeres al campamento. Vamos a ir rápidamente a Números capítulo 25. Israel estaba en Sitín cuando el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Ahora, Moab no era un pueblo que tenía la verdad presente. Moab no era un pueblo que amaba la doctrina de Israel, pero Israel sí amaba a las mujeres de Moab. Ahora, esto proféticamente representa algo interesante. En el libro de Apocalipsis, la mujer que representa a Babilonia, la prostituta, tiene hijas. Igual que en la historia del adventismo, Walter Martin y Berghaus eran evangélicos, pertenecían a las hijas de la prostituta. Entonces, disculpe que hablen tan fuerte acerca de esto, pero estoy hablando proféticamente. Versículo dice, los cuales invitaban al pueblo a sacrificar a sus dioses. El pueblo comió y se inclinó en Baal Peor. Imagínense, no fue que Israel conquistó a Moab para invitarlo a seguir la verdad que Israel tenía, sino que Israel hizo las doctrinas o la adoración de Moab. Es justo lo que nos pasó en esta crisis. No fue que nosotros cambiamos al mundo evangélico, no es que le dimos la verdad del sábado, no es que le dimos la verdad del santuario, al contrario, nos quitaron, nos vendieron nuestra fe. Eso fue lo que pasó. Nos hemos prostituido. No es que la iglesia adventista de Babilonia, cuidado mis amigos que me están escuchando, ahí ya me van a comentar, ¿no?, que yo creo que la iglesia de Babilonia, para nada. Yo creo perfectamente la cita de Mensajes Selectos. La iglesia adventista nunca será Babilonia, nunca será llamada así. Dice Ellen White que quien la llame así ha caído en apostasía. Yo no estoy predicando eso, pero sí que estuvo con las prostitutas, con las hijas de Babilonia. Eso sí que fornicó con ellas, ¿no? Entonces, dice en el versículo 3, así acudió el pueblo Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora, ¿Dios está molesto con la iglesia adventista? Tengo un tema que se llama, ¿podemos adelantar la venida de Jesús? Y ahí yo explico que cuando todos unánimemente, cuando ese pueblo que Dios tenga en el tiempo del fin, se vuelva a Dios, entonces ese pueblo va a reflejar la imagen de Dios en sus caracteres y la venida de Jesús estará muy cerca, muy pronta estará la venida de Jesús. Pero por hoy Dios está enojado con la iglesia adventista porque hemos abandonado nuestros pilares, nuestra verdad presente, la hemos dejado a un lado por seguir las doctrinas de Moab. Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo, versículo 4, y ahorcarlos ante Jehová en plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Ay, mi amigo querido, lo que voy a decir tal vez me genera algunos problemas, pero los pastores de la nueva teología tendrán que asumir sus cuentas con Dios. Esos que enseñan que el sábado no será guardado en el cielo. Esos que enseñan que no hay que enseñar el don profético ni mencionar a Ellen White en nuestros púlpitos. Todos aquellos que quieren solo copiar, imitar lo que las iglesias populares hacen hoy, la música, que quieren copiar las obras de teatro, que dicen, no, vamos a hacer todo lo popular para que los jóvenes no se vayan. Todo eso empezó desde ahí. Esos líderes tendrán que tener cuentas con Dios. Y yo también soy un líder de iglesia. Y cuidado que yo también esté ahí. Así que Dios nos está llamando a cada líder de iglesia. Si tú, líder de iglesia que me escuchas, anciano de iglesia, líder de joven, de JA, de sociedad de jóvenes,
pastor que me escuchas. Muchos pastores adventistas nos escuchan. Y de hecho los saludo desde acá, a los pastores adventistas que nos escuchan. Todos aquellos que me escuchan, no permitamos que Dios encienda su furor sobre nosotros. Hagamos lo correcto, denunciemos la apostasía, apartémonos de la apostasía y volvámonos a la verdad preciosa, al evangelio puro de Jesucristo. Y entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, versículo 5, matad a cada uno de aquellos de vosotros que se han juntado en Baal-peor. Y uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita. ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Dónde están los hermanos? Ante los ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, este hombre llevó la moabita, la llevó al santuario y comenzó a hacer actos pecaminosos en el santuario. Ahora, amigo, eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos en el versículo 6. Antes, los pioneros miraban la apostasía de allá, pero hoy la apostasía llegó a nuestro tabernáculo. Hoy la apostasía llegó a nuestra iglesia. Y muchos dicen, no, es que esos que dicen que la apostasía y que hay que declarar la apostasía, no estamos en apostasía. Muchos dicen eso, ¿no? La apostasía llegó al tabernáculo. Pero cuando llega la apostasía, siempre hay un fiel de Dios como M.L. Andrasen y como Fines. Dice lo siguiente: mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, al ver esto, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, es decir, un líder de iglesia, un pastor consagrado por Dios, un levita, que si hace lo correcto. Por eso digo, hay muchos pastores sinceros que nos ven y no pueden decir nada, están en silencio y miran estas verdades grandiosas. He recibido mensajes de amigos, de pastores de diferentes partes del mundo que están viendo mis videos, los videos de Chimo Media, están viendo y que ellos están felices con estos temas, están contentos, pero ellos están ahí en silencio. Pero Dios tendrá un día que los va a levantar. Y se levantó, dice, Fines, de en medio de la congregación, tomó una lanza, ya no una espada, ya la espada no es suficiente. La lanza es bien filosa. Tomó una lanza en su mano y entró hasta aquel hombre de Israel a la tienda y lo traspasó a ambos por el vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Estamos en tiempos de apostasía, amigos. Han vendido nuestra fe a un precio muy bajo, cuando el precio es muy alto. Yo te invito, amigo, en que tú seas un Fines, que tú seas un M.L. Andrasen. Es momento de levantar la sana doctrina, es momento de levantar los pilares de nuestra fe y proclamarlos al mundo. Jesús no viene hoy si su pueblo no está listo. Dios nos está llamando que nosotros seamos líderes, que seamos jóvenes y que levantemos la bandera, el estandarte del príncipe Emanuel y luchemos esta última gran batalla. No te pierdas los próximos temas de esta serie. Dios te bendiga mucho y que Dios siempre nos permita levantar la verdad presente en este momento.